Hola, en este video les voy a hablar un poco más sobre los constructores. Ya había tocado un poco el tema de eso, pero hay cosas que no había explicado. Vamos a crear una clase. Me voy aquí a proyecto, agregar clase, y le vamos a llamar empleado. Entonces, tengo esta clase en el mismo namespace tema constructora, así le llamé el proyecto. Entonces vamos a definir los atributos de este empleado. Bueno, de esta clase le vamos a poner private string nombre, private double. Bueno, se me va. Los atributos se suelen poner con mayúscula y así. Entonces, aquí estoy definiendo dos atributos. Como son privados, no puedo acceder a ellos directamente. También lo puedo hacer mediante el constructor. Es decir, el constructor se llama de igual manera que la clase. La clase se llama empleado, por lo tanto el constructor se tiene que llamar empleado y es público. Public empleado. Y esto es un constructor sin parámetros. ¿Qué sucede con esto? Bueno, una clase puede tener múltiples constructores. Es decir, si nosotros no ponemos un constructor aquí, no pasa nada. Pero, ¿qué va a suceder? El compilador, ¿qué es lo que va a hacer? No es obligatorio que nosotros definamos un constructor cuando creamos una clase. Pero si nosotros no creamos un constructor, ¿qué va a hacer el compilador? Lo va a crear por nosotros. Pero lo va a crear sin parámetros ni instrucciones. Es decir, yo no puedo crear un constructor. Me voy a la clase principal dentro del método main y voy a crear una clase de tipo empleado. Empleado E1 es igual a new empleado. Aquí en esta parte nosotros invocamos al constructor. Es decir, con new y el nombre, vemos que ponemos empleado y este es un constructor sin parámetros. Lo estamos invocando sin constructor, perdón, sin parámetros. Como les dije, aquí no creé ningún constructor, pero no es obligatorio crearlo. El compilador lo crea automáticamente, pero lo crea sin parámetros ni instrucciones. Así que, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, creo un constructor? Pongo public y el nombre de la clase se tiene que llamar el constructor y lo voy a poner sin parámetros. Bueno, lo voy a poner con parámetros, sí, con un parámetro de tipo string para el nombre y uno de tipo double para el sueldo. ¿Qué pasa? Tengo un constructor con parámetros, ¿sí? Entonces, aquí en esta parte ya me marca error, porque dice, no se ha dado ningún argumento que corresponda al parámetro formal requerido nom de empleado y double. Es decir, como el constructor por defecto es incluido por el compilador, pero si nosotros no creamos un constructor, bueno, si creamos un constructor, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que el compilador ya no crea un constructor sin parámetros, ya no lo crea, sino que ya nosotros lo creamos, así que por eso el compilador no crea un constructor cuando nosotros creamos el constructor. Entonces me marca error porque aquí se detecta que yo creo un constructor que tiene parámetros y no le estoy pasando ningún valor a los argumentos. Entonces, en conclusión, si nosotros no creamos un constructor, el compilador lo crea por nosotros, pero sin parámetros ni instrucciones. Pero si nosotros creamos un constructor, ¿qué pasa? El compilador no lo crea. Entonces, si le pusimos parámetros al constructor, nos va a exigir que le demos valores. Entonces, aquí me están obligando a yo pasarle como argumento un nombre y un sueldo. Entonces, ahí está. Y vamos que ya se me quita el error. ¿Qué sucede cuando nosotros realizamos esta instrucción? Nosotros estamos creando un nuevo objeto de tipo empleado y nosotros, ¿qué hacemos? Estamos llamando al constructor, pero como el título dice del video, puede haber múltiples constructores. Yo, además de tener este constructor, yo puedo tener otro constructor. Recordar que los constructores se tienen que llamar igual que la clase. Puedo tener un constructor sin parámetros y que lo único que haga sea mostrar un mensaje que diga
constructor 2 ejecutado. ¿Sí? Entonces, este es el constructor 2 y a este le voy a llamar constructor 1. Y este es el constructor 2. Entonces yo voy a crear otro constructor y este constructor solamente me va a pedir el nombre. Y me va a mostrar en pantalla su nombre es perdón, aquí es, me equivoqué, es ahí está. No como les he explicado antes, no comparar, no comparar este con este. Este me refiero a lo que nosotros le vamos a pasar desde al invocar el constructor, y este es el atributo, ¿sí? Entonces, y tengo tres constructores. Un constructor que me pide un nombre y un sueldo, un constructor que no hace nada, solamente, bueno, no me pide nada, solamente me envía un mensaje, me muestra un mensaje, y un constructor que me pide un nombre. A este le voy a poner constructor 3. Entonces, ¿qué va a suceder? Aquí vemos que ¿qué pasa si yo hago esto? Aquí ya no me va a marcar error. Vemos que ya no me marca error porque yo ya tengo más constructores. Tengo otro constructor que no me pide parámetros. Entonces, si yo inicio esto, me va a ejecutar el constructor sin parámetros. Me dice constructor 2. Bueno, necesito al read key para que me pause la pantalla. Entonces, inicio mi aplicación. ¿Y qué pasa? Me dice constructor 2 ejecutado. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué? Porque yo tengo tres constructores y los tres se llaman igual. Entonces, para poder diferenciar cuál es el constructor que se va a hacer, entonces simplemente lo va a diferenciar de la siguiente manera. Para diferenciar a unos de otros, ¿qué pasa? Nosotros lo único que tenemos que hacer es poner el número de parámetros y en el orden en que están los parámetros. ¿Por qué? Porque ya que el nombre de todos estos constructores que están aquí, todos son iguales. Cuando nosotros creamos el objeto aquí, ¿qué es lo que pasa? El compilador va a poder determinar cuál de los constructores se va a ejecutar, dependiendo los parámetros que le pasemos. Si yo le paso nada más un nombre, por ejemplo le voy a poner Lupe, ¿cuál constructor se va a ejecutar? Se va a ejecutar el constructor que nada más me pide un parámetro, y se va a ejecutar el constructor 3. Entonces, si yo inicio este programa, me va a ejecutar el constructor 3. Aquí me dice constructor 3 ejecutado, su nombre es Lupe. Y como yo le pasé Lupe desde aquí, se lo pasé desde el constructor. Este Lupe es nom, ¿sí? Es nom. Entonces este nom se copia aquí y ya me dice constructor 3 ejecutado, su nombre es Lupe. Pero si yo hago esto, por ejemplo, yo hago esto, this.nombre, esto ya lo había explicado antes. ¿Qué me va a imprimir? Aquí vamos a darle un nombre a esto, le voy a poner sin nombre. Es en dado caso que no le demos nombre. Entonces, ¿qué me va a mostrar esto? Me dice su nombre es sin nombre, porque yo estoy imprimiendo el atributo. De hecho, no necesito poner esto, porque el parámetro se llama diferente. Con esto ya me va a imprimir lo que le di inicialmente aquí, que es sin nombre, ¿sí? Entonces, ese es el uso. ¿Qué otra cosa? Como les dije, tenemos que ponerlo en el orden con que está. Si yo creo otro constructor, voy a crear otro constructor public empleado y le voy a poner los parámetros al revés. Sueldo primero y después el nom. Entonces vemos que con el hecho de haberlos puesto al revés, ya me va a mostrar algo diferente. Redline constructor 4 ejecutado. Entonces, ¿y qué es lo que voy a hacer? Lo voy a iniciar. No, me voy acá y yo voy a poner los parámetros al revés, aquí.
Entonces voy a poner primero el sueldo y luego un nombre. Entonces aquí me está que tome 3 argumentos. Es que me falta acá. Entonces, ¿cuál constructor creen que se ejecute? Si aquí vemos que este constructor, el 4, se parece al constructor 1, más que pusimos los parámetros al revés. Primero puse el string y luego el double, y aquí primero el double y luego el string. Entonces, inicio, se va a ejecutar obviamente el constructor 4. Entonces aquí podemos ver que nosotros podemos tener varios constructores en nuestras clases y el compilador inteligentemente va a poder determinar cuál se va a ejecutar en función de los valores que nosotros le pasemos y en el orden en que lo hagamos, ¿sí? Y si yo creo un constructor con 3 parámetros, public empleado, double, sue, string, num, y voy a crear otro para bytes, edad, y byte edad, y otro, bueno, nada más con 3. Y voy a poner aquí constructor con 3 parámetros. Solamente me va a mostrar ese mensaje. Me voy aquí, voy a ponerle un double, un string y un byte. Entonces voy a poner aquí un double, ya se lo puse, un string ya, y un byte le voy a poner un 2. Entonces se va a ejecutar el de 3 parámetros porque le he pasado 3 parámetros, aunque todos los constructores se llaman igual. Y aquí me dice constructor con 3 parámetros. Entonces esto es una explicación y la verdad espero que les haya ayudado. Si les gusta el video, denle like o suscríbanse, la verdad me ayudan si se suscriben para yo seguirme animando a hacer más videos. Chao.